Hola a todos, soy Brenda Veroli, soy licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, ya hace año y medio, más o menos. Y bueno, fui invitada por el equipo directivo y el equipo docente para participar de estas 72 horas de arte, aprovechando un poco una de los recursos que hemos utilizado mucho en cuarentena, que es la virtualidad, y poder hablar un poco sobre este tema, sobre emociones en cuarentena, sobre nuestras respuestas emocionales a esta pandemia y a este distanciamiento social. Así que a todo el equipo directivo, docente, los no docentes, a los estudiantes de la escuela, muchas gracias por la oportunidad, por tenerme en cuenta y por seguir generando estos espacios de intercambio, intentar adaptar esa rutina a esta nueva realidad, el seguir realizando las 72 horas de arte con todo el esfuerzo que eso implica, eh, y continuarlo en la virtualidad es un esfuerzo grandísimo, así que muchas gracias a todos y muchas gracias a todos aquellos que están del otro lado. Pero bueno, primero que nada, emociones en cuarentena, nuestra salud mental en cuarentena. Y para hablar de todo eso, creo que primero hay que contextualizar un poco la realidad, a pesar de que es algo que ya venimos viviendo hace muchos meses. Realmente la pandemia vino a plantearnos otra nueva realidad, vino a romper nuestra estructura, romper con nuestra cotidianeidad, desafiarnos y exigirnos que seamos más flexibles y que nos adaptemos a esta nueva realidad, obviamente con las consecuencias que eso implica a nivel eh, de salud. Pero bueno, cuando nuestra vida está en peligro, es de alguna manera, por decirlo, lógico o esperable que tengamos respuestas emocionales a estas nuevas situaciones y sobre todo cuando hay un riesgo de la vida. Entonces, hablar de emociones en cuarentena tiene eh, un sentido, y creo que es muy bueno que se sigan generando estos espacios de escucha, de intercambio interdisciplinario, para poder hablar un poco de qué es lo que estamos atravesando. Pero bueno, primero que nada, hablar de emociones. ¿Qué implica hablar de emociones? ¿Qué son las emociones? Eh, bueno, muchos de nosotros dirán que esto es una obviedad, todos sentimos emociones. Pero bueno, hay que tener en cuenta algunos puntos. Primero, que las emociones son innatas y son biológicas. Son una respuesta a determinadas situaciones que implican un factor subjetivo, pero también hay una respuesta psicofisiológica y implica creencias, pensamientos, ¿sí? Implica mucho más de lo que nosotros podemos llegar a ver. Cuando estamos sintiendo una emoción, también estamos pensando en algo, nuestro cuerpo está respondiendo de determinada manera, y además después o durante esa emoción tenemos una respuesta comportamental, es decir, de acuerdo a lo que sentimos, actuamos, nos comportamos. Y por lo tanto, hay ciertas emociones que nosotros podríamos considerar positivas y ciertas emociones que consideraríamos negativas, y algunas respuestas que emocionales, digamos, algunas reacciones emocionales, emociones que consideramos ambiguas, podríamos decir. Emociones negativas, todos vamos a saber la respuesta, digamos, la ansiedad, el temor, el asco, por ejemplo, la vergüenza, la culpa. Después tenemos emociones, digamos, positivas, como la alegría, el amor. Y estas emociones ambiguas, como por ejemplo la esperanza, la sorpresa, sobre todo la sorpresa, que va a depender de la situación para que nosotros la clasifiquemos como buena o mala. Eh, entonces, entre todo este abanico gigante de emociones que obviamente nos quedaron un montón afuera, es que nosotros vamos a tener una respuesta comportamental. Por ejemplo, si yo siento ansiedad ante los exámenes y empiezo a tener estos pensamientos de que, por ejemplo, me va a ir mal, que seguramente llegue a la situación del examen y me bloquee, me ponga en blanco. Eso es todo como el factor cognitivo, todo el pensamiento de lo que me puede llegar a pasar,
y que me genere esta respuesta también fisiológica, donde por ejemplo empiezo a tener taquicardia, sudoración en las manos, eh, empiezo a sentir a nivel emocional mucha ansiedad y lo que hago es, por ejemplo, evitar la situación que me genera ansiedad. Entonces no me presento a este examen. Llevo otro examen y tengo la misma respuesta o por miedo a sentir lo mismo, lo que hago es evitarlo. Ni siquiera, por ejemplo, me anoto al examen para evitar esa situación. Y esto es porque nosotros a las emociones que consideramos negativas, que no implican que sean malas, tratamos de evitar o de negar que están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Si yo niego que siento ansiedad o quiero creer que no está ahí, seguramente aumente mi situación o mi sensación de ansiedad. Entonces, si estas emociones que consideramos negativas no son necesariamente malas, eh, ¿qué hacemos? Bueno, primero lo que hay que tener en cuenta es que las emociones, con todo este abanico que implica, con todas estas respuestas en diferentes niveles que implica la emoción, nos permiten adaptarnos al medio, nos permiten adaptarnos a la realidad y también relacionarnos con las demás personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer nuestras emociones, reconocerlas en el otro y tratar de gestionar nuestras respuestas emocionales, pero sobre todo intentar controlar o cambiar, eh, dependiendo de qué tan saludable sea o no, o qué tan necesaria o útil sea esa respuesta, pero tenemos que intentar cambiar nuestra respuesta comportamental a esa emoción. Si yo estoy sintiendo ansiedad ante los exámenes y estoy evitando ir al examen para no sentir ansiedad, lo que tengo que cambiar es esa respuesta emocional. Pero bueno, a veces es más fácil decirlo que en realidad hacerlo. Pero bueno, negar nuestras emociones o evitar sentirlas no es la solución. O al menos no es una solución saludable. El hecho de que estemos evitando realizar actividades cotidianas o de nuestro encuentro con el otro. Lo mismo pasa, por ejemplo, en caso de pandemia. Si sentimos eh, mucha ansiedad, por ejemplo, cuando vamos a comprar, ¿no? Nos da o miedo. Tenemos miedo de, por ejemplo, el contagio. Tenemos el miedo de qué va a pasar si nos contagiamos, de cómo me va a afectar a mí la ansiedad, la enfermedad. Y siento miedo, entonces evito ir a comprar. Le pido a alguien que vive conmigo que por favor, por ejemplo, vaya a hacer las compras. Y uno dice, bueno, pasó esta vez, la próxima iré. Se vuelve a repetir, se repite en otra situación, no sé, por ejemplo, tengo que salir a hacer algún trámite o pagar algo y evito salir y empiezo a encerrarme y a cambiar mi cotidianeidad por esto que estoy sintiendo. Es cuando, por ejemplo, o cuando es recomendable pedir ayuda. Siempre que tengamos esta sensación de no poder manejar lo que nos está pasando, es mejor siempre pedir ayuda, recurrir a ayuda. Primero, traten de hablarlo en su familia o de la persona con la que estén cerca, pero pidan ayuda profesional, recurran a esta ayuda profesional. Hay muchos, por suerte, centros de asistencia de salud mental en nuestra ciudad, así que aprovechemos eso cuando tengamos esta sensación de no poder manejar lo que nos está pasando. Pero bueno, estas señales, digamos, o estas situaciones son las que tenemos que tener en cuenta cuando está cambiando nuestra cotidianeidad. Pero como les decía, sentir miedo, sentir